tiene que ver con la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales, qué es y cómo lograrlo. Entonces, quiero comenzar esta intervención con preguntarles a ustedes si alguna tiene algún concepto de qué es la comunicación. Pueden participar, pueden abrir su micrófono, por favor, y pueden mencionarme qué creen ustedes que es la comunicación. Yo pues creo que la comunicación es hablar con la persona, pero enfocándote totalmente en la persona que estás hablando, ¿verdad? No, porque podemos hablar y con el teléfono en la mano o haciendo varias cosas, pero definitivamente eso solo va a ser hablar, no va a ser comunicarse. Comunicarse para mí es sentarme con la persona que ya sea mi esposo, mis hijos o la persona con que tengo que tocar un cierto tema, es sentarme, mirarla a los ojos, escucharla y de ahí pues dar mi punto de vista. No sé si está bien. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, definitivamente la comunicación es entablar un diálogo. Entonces, lo que usted mencionaba está en un punto muy cierto porque hay muchas formas de comunicarse, ¿verdad? Sin embargo, no todas son las apropiadas. Sin embargo, la comunicación es entablar un diálogo. Eso es lo que dice la Real Academia Española acerca de la comunicación. Pero el problema está, o el dilema está, en que para que se establezca un diálogo, tiene entonces que haber dos personas. Entonces va a ser un canal de comunicación bilateral, o sea, va a ser de un canal no solamente donde va, sino también donde regresa. Entonces, se puede decir que la comunicación es un medio tan importante de poder establecer señales, mensajes en el ser humano, ¿verdad? Incluso en los animales, porque los pajaritos pues también se comunican a través del canto, los gatos a través de, y así todos los animales se van comunicando a través de las diferentes señales que emiten como sonidos, ¿verdad? Pero en el ser humano, pues este fenómeno se llama comunicación o diálogo. ¿Por qué? Porque es de dos vías, ¿verdad? Es bilateral. El otro punto que considero importante es que tengamos claro qué significa la asertividad. Y esta palabra es muy extensa y es muy bonito conocerla porque nos va a ayudar a poder entablar una comunicación saludable. La asertividad significa, o el concepto como tal es, la capacidad de poder hablar sin lastimar, sin herir a otras personas. Entonces, comunicarme asertivamente o con asertividad no significa guardarme las cosas. No significa tampoco quedarme callado o callada. Tampoco significa es que como yo así soy y así he sido siempre, pues que me aguanten. A mí me gusta gritar y pues le grito a quien se me ponga enfrente. No, sino que tiene que ver con que adquiramos esa destreza o esa capacidad de poder comunicarnos o expresar lo que pensamos y sentimos de manera saludable, de manera respetuosa, sin lastimar o herir los sentimientos de la otra persona. Siempre como punto de partida que la comunicación pues es entre dos, ¿verdad? Dos o más personas. Entonces, vamos a partir también del término de que hay formas de comunicación nada saludables que solamente contribuyen al malestar emocional y en este caso pues nos estamos enfocando en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Una relación interpersonal significa relaciones o una comunicación entre personas. Puede ser con la pareja, puede ser con los hijos, puede ser en la situación laboral, puede ser con mis vecinos o en cualquier lugar donde yo me considere que es parte de mi entorno. Entonces, esta comunicación asertiva no se limita únicamente a la pareja o a los hijos, sino en cualquier tipo de relación que yo tenga con otras personas, entre personas. Por eso es que se llama comunicación interpersonal.
o relaciones interpersonales. Entonces, el problema está en que cuando nos comunicamos como hemos aprendido ya de patrones, por ejemplo, de papá, de abuelo, entonces yo vi cómo mi abuelo se ponía a gritar, se ponía agresivo, él resolvía los problemas gritando y todo el mundo callado. Entonces mi papá aprendió el mismo patrón y yo, pues también es lo único que yo conozco para mí, que se arme un relajo en la casa, que todo el mundo grite, para mí eso ya es normal. Sin embargo, eso no es una comunicación saludable. Entonces, necesitamos reaprender, reestructurar nuestro cerebro y enseñarle a nuestro cerebro, enseñarle a nuestro propio ser que hay formas más bonitas, más saludables de comunicarnos sin la necesidad de recurrir a estos métodos. Suele suceder que por los mismos patrones de comportamiento que ya hemos traído como parte de nuestro aprendizaje, quizá porque en mi casa yo vi cómo mis papás se alegaban siempre que había un problema, se terminaban gritando, faltándose el respeto, etcétera, etcétera. Entonces, es lo único que yo conozco. Pero el problema de este tipo de comunicación malsana es que lastima sentimientos. Ustedes no me dejarán mentir que todos en algún momento hemos caído en ese error. Y digo todos porque hasta yo lo he hecho. Entonces, todos hemos caído en el error de cuando estamos en un momento de enojo, le gritamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, lo primero que se nos viene a la mente, nos descargamos emocionalmente y después nos tenemos que disculpar porque ya cuando uno reacciona se da cuenta que dijo cosas que lastimaron, que hirieron y cosas que probablemente la otra persona no merecía escuchar. Sin embargo, uno en su momento de enojo puede venir y decirle sí, que no sirve para nada, que qué sé yo, tantas cosas negativas, ¿verdad? Yo creo que cada quien en su experiencia, pues, tiene conocimiento de tantas groserías o tantos insultos que uno puede llegar a decir en un momento de enojo. Entonces, vamos a aprender esta noche, porque no es el día de hoy, iba a decir, vamos a aprender esta noche herramientas para poder controlar las emociones, pero también controlar ese tipo de lenguaje y controlar, entonces aprender cómo podemos pues mejorar nuestros canales de comunicación. Entonces, lo importante es que entendamos o que tomemos conciencia de que comunicarnos de manera saludable me va a ayudar no solamente a mí porque me voy a sentir mejor, sino va a ayudar también a mi pareja se va a sentir más a gusto conmigo y me va a responder en el mismo canal de comunicación. Y pues voy a evitar herir sentimientos, voy a evitar andar pidiendo perdón o disculpándome porque no voy a andar lastimando a otra persona. Y recordemos siempre esa regla de oro que mencionó el Señor Jesús en cierta parte de la Biblia, donde él dijo que hagamos con los demás tal y como nos gustaría que lo hicieran con nosotros. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. ¿A quién le gusta que lo insulten, que lo traten mal, que le griten, que le pidan las cosas de mala manera? Por obvias razones, a ninguno. Entonces, si a mí no me gusta que me traten mal, que me griten, que me insulten, pues entonces tampoco debo tomarme el derecho de hacerlo con otra persona, ¿verdad? Dígase pareja, esposo, esposa, hijos, papás, abuelos, vecinos, jefes o subordinados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos como seres humanos merecemos esa medida de respeto, entonces debemos procurar mejorar y si no, pues aprender, ¿verdad? ¿Qué es la comunicación asertiva? Entonces, tomando como base todos estos conceptos que la comunicación es entablar un diálogo entre dos o más personas, que es una comunicación bilateral, donde se da pero también se recibe, que la asertividad es la capacidad de poder expresarnos sin lastimar, sin herir los sentimientos de los demás. Entonces vamos a aprender entonces formas correctas de podernos comunicar. Y para esto, entonces, quiero mencionarles que hay ciertos modelos o ciertos patrones de conducta. Por ejemplo, debemos estar conscientes de que
la mayoría de las veces cuando hablamos de manera malsana es porque estamos bajo un momento de emoción. Cuando queremos las cosas a nuestra manera, cuando ha pasado algo que no nos gusta, entonces es más fácil dejar salir la emoción negativa, pero soltamos todo ese enojo, ¿verdad? Toda esa frustración, y lo que hacemos es hablar bajo ese efecto de la emoción, y ese es uno de los errores más grandes, porque entonces cuando uno está terriblemente enojado, deja de fluir la adrenalina, el cortisol, todas estas sustancias electroquímicas, y entonces hablamos bajo el momento del enojo. Sin embargo, es importante que tomemos conciencia que debemos controlar primero la emoción, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a controlar? Hay un ejercicio muy sencillo, es la respiración profunda. Debemos aprender a respirar profundo, entrenar al cerebro para que aprenda a controlar, a bajar, a reducir esos niveles de enojo a través de la respiración profunda, ¿verdad? Si yo me encuentro en un momento de mucho estrés, respiro profundo las veces que sea necesario, me alejo de la situación, y luego cuando ya mis niveles de sustancias electroquímicas han reducido, entonces ya puedo retornar y puedo retomar la conversación y puedo hablar tranquilamente con cabeza fría. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que hay una parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral, cuya función es controlar todas las emociones, toda la gama de las emociones, la tristeza, el enojo, la frustración, el miedo, la sorpresa. Sin embargo, cuando hay un factor externo que viene a activar nuestras emociones, por ejemplo, algo que nos desagradó, algo que hizo nuestra pareja que no nos gustó, o nuestros hijos cometieron un error, eso viene a activar una de las emociones. Y sin embargo, hay otra parte del cerebro que se ubica más o menos donde todos tenemos colocada nuestra frente. Es en esta parte donde se llama el neocórtex, y es la encargada de la toma de decisiones, de poder pensar serenamente, de poder analizar. Y sin embargo, entonces lo que sucede es que cuando estamos bajo un efecto de mucho enojo por algún factor externo que vino a activar nuestra emoción, viene la amígdala cerebral y literalmente pues captura, secuestra a esta otra parte del neocórtex, lo secuestra, y pues es ahí donde todos podemos ser víctimas de la pérdida de control. Cuando la amígdala secuestra al neocórtex, yo ya no sé qué hacer, me comporto bajo la emoción, empiezo a insultar, empiezo a decir, empiezo a hacer cosas que en mi sano juicio no debería, ¿verdad? Entonces, para poder retomar el control de la amígdala cerebral y a la vez que el neocórtex ocupe su lugar y cumpla sus funciones, pues es necesario que respiremos profundo. La respiración va a ejercer ese efecto tranquilizador y es lo que nos va a ayudar en primer lugar a poder reducir, a calmar la emoción negativa. Segundo punto, debemos aprender a comunicarnos de forma asertiva. Y es una manera bien sencilla pensar cómo me gustaría que me tratara a mí mi pareja, por ejemplo. Analicémonos conscientemente, honestamente, cómo me gusta a mí que me traten. Me gusta que me griten, que me insulten. Me gusta que me hablen con malas palabras. ¿Cómo me gustaría a mí que me pidieran las cosas? ¿Cómo me gustaría a mí que me pidieran un favor? Entonces, si yo me analizo y me respondo conscientemente estas preguntas, eso me va a ayudar entonces a poder establecer cuál es la forma sana de comunicarme. Cuando yo le pido a mi pareja, a mi hijo, a mi jefe, a mi subordinado, un favor, pues lo debo hacer con el mismo lenguaje como me gustaría que lo hicieran conmigo. Es bien sencillo. Y les voy a dar algunos ejemplos bien prácticos, ¿verdad? A veces uno en pareja comete el error de decir, es que usted nunca hace nada por mí, o siempre se está equivocando, o nunca hace nada bueno. Siempre generalizamos o el todo o el nada. Sin embargo, la forma correcta de decir las cosas sería, por ejemplo,
cuando usted hace esto y esto, a mí me hace sentirme de esta forma. Pero con el hecho de decir es que usted nunca hace nada bien hecho, le estoy subliminalmente tirando un insulto a mi pareja. Entonces, debemos tener mucho cuidado con no generalizar y no caer en ese error de la comunicación, ¿verdad? Es decir, aunque lo hablemos tranquilamente, pero siempre digamos cosas que van a lastimar, cosas que van a herir. En algún momento, si yo me pongo a analizar, mi pareja hace cosas buenas por mí. Mi pareja no siempre se está equivocando. El problema es que cuando yo hablo, lastimo, yo golpeo y le digo, es que usted nunca hace nada bien hecho. Es que usted siempre se está equivocando y él nunca se está equivocando. En ciertos momentos va a tomar malas decisiones, en ciertos momentos se va a equivocar, pero no significa que siempre sí o sí lo esté haciendo mal, sino que van a haber momentos en los que también va a hacer cosas buenas. Pero con ese lenguaje malsano en la comunicación, yo a mi pareja, a mi pobre pareja la estoy matando. Entonces debo tener mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Otra sugerencia que les puedo mencionar acerca de la comunicación asertiva es que todos podamos, a través de la respiración, tomando como punto de partida también cómo me gustaría a mí que me hablasen, pues fijarme, escuchar, estar pendiente de cómo habla la otra persona. Es interesante que hay 3 canales de comunicación. Está el visual, está el auditivo y está el kinestésico. Estos pues son términos bastante técnicos que se utilizan en todo el área psicológica, pero creo que vale la pena que ustedes los conozcan porque a veces surgen problemitas bajo de agua, digámoslo así. No sabemos cómo comunicarnos, no sabemos por dónde empezar. A veces hay muchos problemas en casa, muchas discusiones y resulta que estamos hablando de canales de comunicación diferentes. Entonces vamos a aprender que el primer canal de comunicación es el visual. ¿Cómo vamos a identificar? Esto es para que veamos, no solamente en mi persona, en lo personal, identificar yo cuál es mi canal de comunicación, sino también cuál es el canal de comunicación de mi pareja o en el entorno en que yo me desenvuelvo. Por ejemplo, escuchemos atentamente cómo habla una persona. Por ejemplo, hay una persona X que diga, ¿usted qué hizo ayer? Pues fíjese que yo ayer vi que la situación que se dio, pues no fue muy buena, porque observando la situación pasó tal y tal cosa. Entonces, en sus palabras, cuando él relata lo sucedido, él está diciendo, vi, observé, los demás no vieron, o los demás sí vieron, los demás observaron. Entonces, eso me da la pauta a mí, que la persona con la que estoy platicando es de un canal de comunicación visual. Hay personas que por el contrario dicen, escucha bien lo que le voy a decir. Es que a veces uno oye consejos, entonces se dan cuenta en lo que puede ser cualquier relato, pero la persona en canal de comunicación auditivo está mencionando, por ejemplo, yo escuché, oigo, ese tipo de frases en la conversación me dicen que la comunicación es auditiva, es a través del oído. Y también está el canal de comunicación kinestésico que tiene que ver con el sentir, con el tacto. Por ejemplo, yo siento que la decisión que van a tomar X y Y persona no es lo correcto. Porque si usted siente o usted percibe, cuando decimos yo siento mucho, siento lo que le pasó, yo sentí el aire, todas esas expresiones denotan que el canal de comunicación es a través del sentir, o sea, en lenguaje técnico se llama kinestésico. Entonces, si por ejemplo yo descubro que mi pareja es auditiva, escucha, oíme pues, oíme lo que te estoy diciendo. Entonces, lo correcto y lo ideal sería que como yo he aprendido a identificar ese patrón, yo le conteste en su mismo canal de comunicación. Eso va a ayudar mucho.
Eso no va a ser algo consciente, es algo, por eso les decía, bajo de agua, ¿verdad? Inconscientemente. Si yo siento que la persona es kinestésica, mira, pues yo siento que tú estás mal. Va. Entonces yo le voy a contestar con las mismas palabras. Yo también siento que en algún momento me he equivocado, pero puedo mejorar. Estoy usando el mismo canal de comunicación y eso me va a ayudar a mejorar. No estoy devolviendo insultos, no estoy devolviendo palabras hirientes, sino que de forma tranquila simplemente estoy escuchando atentamente. Igual el canal visual. Si hubieran dudas al respecto, me pueden interrumpir. Con mucho gusto estoy abierta a que me puedan preguntar, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, voy a suponer que sí. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que vamos hasta el momento. Hemos dicho que la comunicación entonces debe ser positiva, debe ser saludable, en base al respeto, a la educación, a todo este grupo de valores que aprendimos desde casa, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho que uno en la calle, con un jefe, con un diputado, con cualquier personaje público, pues uno saca su lado más educado, su lado más bonito. Sin embargo, con la familia ahí nos portamos agresivos, con un lenguaje soez, ¿verdad? Malas palabras. Yo escuché a una persona que dijo que había tenido un conflicto con el jefe y entonces hizo este comentario, que agradezca que no era mi mamá, porque si hubiera sido mi mamá no me quedo callada. Entonces, dando a entender que solamente porque era una persona ajena se tuvo que aguantar, ¿verdad? El enojo. Sin embargo, yo creo que con la familia es con quien uno debe practicar mayormente, con mayor prioridad, la asertividad, esta capacidad de hablar sin lastimar, porque son las personas que amamos y que me aman, ¿verdad? Entonces, son personas que están en mi corazón, que están en mi vida, con las que yo comparto en casa. Y con ellos, con mayor razón, debo comportarme, debo controlar mi enojo, mis emociones y saber comunicarme positivamente. Entonces, quizá no es tan complicado, sino si todos aplicáramos esta ley del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él dijo que pusiéramos en práctica la regla de oro, que hagamos con los demás tal y como nos gustaría que hiciesen con nosotros, ¿verdad? Entonces, en este caso, así como a mí me gusta que me hablen, así voy a hablar. Entonces, no hay para dónde perderse, no hay para otro rumbo que tomar, más que practicar esta ley. Obviamente, pues dentro del área de la psicología hay muchas técnicas, está la psicología positiva, está mindfulness, hay muchas cosas que ustedes pueden darse a la tarea de investigar para contribuir, para mejorar. Sin embargo, todo radica en este punto del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el problema de esta o la pregunta es, ¿qué pasa si yo hablo educadamente, si yo hablo de forma positiva, pero mi pareja no, o mis hijos no, o hay alguien en casa que me está lastimando? Entonces, cuando el mensaje viene o las palabras vienen de una tercera persona o una persona en la que no podemos ejercer control, pues lo ideal es que de forma asertiva y saludable nos sentemos a platicar con él y digamos, mire, la forma en la que usted me habla me lastima. Las palabras que usted utiliza hieren mis sentimientos, lastiman mi corazón y me gustaría que de ahora en adelante pudiéramos platicar de una forma más saludable. Que yo como le debo respeto a usted también me lo debe a mí. Entonces, hay personas que cuando se les dice un tipo de mensaje de esta naturaleza, pues toman el control, ¿verdad? Porque quizás no lo hacen a propósito, sino es la única forma en que ellos saben comunicarse, por esos mismos patrones de comportamiento que han aprendido de niños. Sin embargo, todos pues estamos abiertos al cambio, deberíamos estar abiertos a la oportunidad de crecer como personas y no decir, es que a mí me tiene que aguantar porque yo así nací, así es, así he sido siempre, así me voy a morir. No, sino que debemos también aprender a decir, bueno, si yo le he ofendido, discúlpeme, ¿verdad? Voy a procurar mejorar,
voy a tratar la manera que esta situación no se repita, porque usted es importante para mí, yo le aprecio mucho, lo quiero mucho, lo amo mucho, como quien sea la persona. Y pues de verdad procurar, ¿verdad? Que esto no queda solamente en palabras, sino que se lleve a las acciones. Y principalmente si hay niños en casa, pues es responsabilidad también de padres, ¿verdad? Que podamos mejorar, aprender, mejorar y controlar la comunicación asertiva para que nuestros hijos aprendan patrones, pero bonitos, ¿verdad? Saludables, agradables, que cuando ellos lleguen a formar un hogar ya fuera de casa, pues que puedan tener un buen matrimonio, tengan una buena relación con su jefe, tengan una buena relación con sus vecinos, etcétera, etcétera, debido a que saben comunicarse, ¿verdad? Entonces, no hablar o comunicación no es hablar por hablar, tampoco es como decía Blanqui, ¿verdad? En su intervención, que a veces hablamos, pero estamos escuchando, pero con el teléfono en la mano, ya no hay contacto visual, ya no nos tomamos ese tiempo de escuchar atentamente. Nosotros, como una de las estrategias que aprendemos en la universidad, en todos los que estamos en el área de salud mental, es la escucha activa, y decían los libros y todos los teóricos sobre este tema, que escuchar activamente significa escuchar con los 5 sentidos. Entonces, cuando yo escucho a una persona, no puedo tener el teléfono en la mano o estar viendo la televisión. Ajá, sí, pues. Ah, bueno, y cuénteme qué más pasó. Solo contestar por compromiso, ¿verdad? Sino escuchar atentamente, ver a los ojos, ver cuál es el lenguaje corporal, el lenguaje verbal y no verbal. Eso nos va a ayudar entonces a escuchar con todo nuestro ser y hacer sentir a la otra persona mucho más cómoda, comprendida, escuchada. Entonces, son pequeñas cosas que nos van a ayudar, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante yo les recomiendo que cuando platiquen con su pareja, dejen el teléfono, dejen la película a un lado, dejen las redes sociales y tómense el tiempo para escuchar, para ver, para observar, para sentir cómo habla, ¿verdad? Para ver cuáles son sus gestos. La comunicación verbal y no verbal son tan importantes porque yo con mis palabras puedo decir una cosa, pero con la cara, la expresión puedo decir otra, que totalmente puede hacer lo contrario a mis palabras. Pero si yo estoy viendo el teléfono, pues cómo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Por obvias razones. Entonces es bien importante que nos tomemos ese tiempo, porque recordemos que no estamos hablando ni con el presidente, ni con el jefe, sino estamos hablando con las personas más importantes en la vida, que son nuestra familia. Y a medida que lo practiquemos en casa, pues nos vamos a sentir mejor y vamos a sentir a hacer sentir a nuestra pareja, a nuestros hijos más a gusto. Van a decir, ala, esta fulana ahora algo le está pasando, pero está cambiando. Pero ese cambio va a ser positivo. Entonces, va a decir, ahora me siento más a gusto platicar con mi esposa o platicar con mi esposo porque ahora sé que me escucha. Ahora me siento comprendido o comprendida en casa. Ya es lo diferente que sentía antes en casa, ¿verdad? Que yo decía algo y ni había terminado, ya se había armado el gran problema, los gritos, los insultos. Cambiemos eso y tratemos la manera de hablar siempre en positivo. No digamos nunca que todo está mal, que nunca estamos bien, que siempre es lo mismo. Tratemos la manera de mejorar esas palabras, ¿verdad? Cuando usted hace esto y esto, yo me siento muy mal, me siento muy triste. Y no hablemos nunca tampoco bajo estados de emoción fuertes. Nunca hablemos bajo un estado de enojo. ¿Cómo lo vamos a controlar? Respiración profunda. Es un ejercicio tan sencillo, pero es infalible. Entonces, a través de que yo respire profundo, no vamos a respirar con los hombros, subiendo y bajando los hombros, no, sino que voy a respirar usando el diafragma. Entonces, inhalo por la nariz, jalo aire y siento cómo mi pancita se llena de aire y lentamente voy sacando con esta posición de la boca, como estuviera enfriando una tacita de café. Inhalo y exhalo una y otra vez, sintiendo cómo la pancita se infla y se desinfla, sube y baja. No es con los hombros, no es una respiración normal la que hacemos como cuando estamos durmiendo, que ya por cuestiones orgánicas respiramos,
sino que va a ser una respiración delicada, profunda, que la vamos a sentir solamente con el movimiento del estómago, del diafragma, respirando a través de la nariz y exhalando lentamente por la boca. Si tienen acceso a internet, les recomiendo que puedan buscar mindfulness. Mindfulness es una escuela o una de las estrategias, una de las tendencias nuevas que se están utilizando para controlar las emociones. Escuchen música relajante, positiva y respiren profundo. Enséñenle al cerebro a tomarlo como un nuevo hábito. Y esto cuando estén en un momento de una emoción fuerte, independientemente, pues les va a ayudar muchísimo a poder, pues, mejorar todo esto, ¿verdad? Entonces, en resumen, en síntesis, podemos decir que sí nos podemos comunicar. Nos podemos comunicar de manera saludable, sintiéndome yo bien y haciendo sentir bien y cómodo a otras personas. A veces conocemos a alguien, una amiga o un amigo, y tienen esa capacidad de escucha, y dice uno, ah, la gran, tan alegre, tan rico que es platicar con él o con ella porque me escucha. Entonces, hagamos que las personas que se relacionan con nosotros sientan eso, ¿verdad? Y eso, como les decía, pues son canales que van y vienen de regreso. Si yo mando en positivo, si yo hablo bonito, hablo siempre en colores verdes, entonces voy a recibir lo mismo, ¿verdad? También les recomiendo que no utilicen, por ejemplo, la palabra no, no, no. A veces somos muy negativos para hablar. Por ejemplo, es que el día no está soleado, o ay, qué día tan feo, o no se mira nada mal. Mejor digamos, se mira bonito. No me gustaría tal cosa, pues mejor digo que me gustaría, pero voy quitando de mi léxico el no. No esto, no el otro, mejor aprendo a hablar, digo lo mismo, pero en positivismo, ¿verdad? Todo en colores bonitos, y eso me va a ayudar a entrenar mi cerebro, y en un momento de una situación fuerte voy a reaccionar de una manera mejor, más saludable, más bonita, y pues esto va a contribuir definitivamente a una estructura de familia más sana, y también en lo personal, ¿verdad? Mi salud emocional, mi salud mental, mi salud física. ¿Por qué les digo esto? Porque somos seres integrales, no somos seres que estemos compuestos solo de una cosa, ¿verdad? Sino que está la parte física, está la parte psíquica y la parte espiritual. Si yo estoy bien, todo mi ser va a estar bien, pero necesito comprender cómo es que mis emociones se relacionan con los órganos de mi cuerpo. Por ejemplo, el mío está relacionado con los riñones. Entonces, si yo aprendo a controlar mis emociones, voy a controlar mi salud y voy a tener mejores relaciones interpersonales a través de la comunicación saludable. Les